celiaquía o intolerancia al gluten. Porque esto también no sé si va antes o después de los problemas de disbiosis intestinal en un autoinmune. ¿Qué vínculos hay, ¿no?, con esa intolerancia absoluta al gluten y la mejora abrumadora dejé el gluten y mi Hashimoto mejoró? Claro. Bueno, pero es que en concreto sobre eso que acabas de comentar hay muchos estudios ya al respecto. Quiero decir que está bastante claro. Eh, Son dos cosas distintas en realidad. Una es la disbiosis, es una alteración en el ecosistema intestinal que se produce por multitud de causas. Las más obvias son el estrés, ciertos medicamentos, como pueden ser los que todo el mundo conoce y más, porque todo el mundo dice, sí, los antibióticos alteran la flora intestinal, sí, pero cuidado, los inhibidores de la bomba de protones también lo hacen, los antiinflamatorios no esteroideos también lo hacen, etcétera. Y casi al final empiezas a sumar eso, ciertos trastornos de salud que también generan disbiosis y la bola es muy grande. Pero luego a esto hay que añadir ya no la celiaquía, porque en realidad la celiaquía es la enfermedad autoinmune por autonomasia. Es decir, es la enfermedad autoinmune de la que más conocimiento se tiene. Por dos cosas. Una, porque es la que más años se lleva investigando. Y dos, porque es donde se ha identificado con absoluta precisión cuál es el antígeno que lo está provocando, que es la gliadina. Entonces, la enfermedad celíaca no va a ser lo que iba a decir lo que cause problemas, sí puede causar problemas si el paciente celíaco comete la torpeza de cambiar gluten por maíz. Esa sería la gran torpeza. Pero normalmente si se informa, si conoce todas las alternativas, el sarraceno, la quinoa, el mijo, el arroz, el tef, el sorgo, hay un montón. Si se informa, no hay problema. El problema es que el que se va al supermercado automatizado a la sección de celiaquía y si no se percata, 90% es maíz. Ese es el problema. Pero dejando la celiaquía a un lado, pensando que lo va a hacer bien, luego tenemos el gran problema, que es la intolerancia al gluten no celíaca. ¿Por qué digo que es el gran problema? Porque lo tiene un montón de gente y no se enteran, a no ser que vayan a alguien que les abra los ojos. Y esto fundamentalmente genera tres cosas. Una, aumenta la disbiosis. Dos, altera la mucosa intestinal. Y tres, activa una cosa que está debajo de la mucosa intestinal y que es el kit de la cuestión en las enfermedades autoinmunes, que es la placa de Peyer. Y cuando va a llegar ahí el gluten a alguien que no tiene celiaquía, pero que tiene una intolerancia al gluten no celíaca, y ojo, porque esto mismo que pasa con el gluten pasa con otras cosas, como los inhibidores de la amilasa, la tripsina, la glutinina, etcétera, lo que va a ocurrir es que en la placa de Peyer esto va a hacer que se produzca una reacción inmunitaria. No digo que se vaya a dar lugar a una enfermedad autoinmune, no lo sé, pero desde luego una cosa tengo clara, si ya tiene la genética de la que hemos hablado antes, si ya viene con esa genética y ahora tienes una intolerancia al gluten no celíaca, tienes muchas posibilidades de que en esa activación inmunoreactividad que se produce en mucosa, termines generando una enfermedad autoinmune. No sé si me he explicado. Si no tienes intolerancia al gluten no celíaca, aunque tengas predisposición genética y hayas debutado con un autoinmune, ¿no hay peligro con el gluten? ¿O tú, de forma A ver, yo general, personalmente... recomiendas sacar el gluten a todo el mundo que tiene un autoinmune? Yo personalmente es que no como gluten ni le recomiendo el gluten a nadie. O sea, pero claro, no quería decirlo así de manera tan tajante porque van a pensar que, no sé, que soy muy radical. Yo estoy Pero, súper de acuerdo contigo y hace muchos años que cuento en muchas conferencias que me parece sorprendente que muchos divulgadores no combreguen con esto, que no pasa nada, pero que muy pocos en voz alta, creo que es por valentía, se atreven a decir lo que hemos visto en estudios científicos, y David Perlmutter se ha convertido en un bestseller, Cerebro de Pan, sí, y muchos, y los sí, estudios de Fasano, o los sí, de Leo Pruimbaum, exacto. o sea, eso que actúa como chicle en el intestino el gluten y se pega a las paredes y genera
muchos problemas, está súper Sí. estudiado y me parece increíble que no se diga más, pero bueno. Y no solamente es cuestión del gluten, sino de qué gluten. Claro. Es que encima es eso. Es decir, hay dos cuestiones. Una, hace 2000 años, el trigo que se consumía hace 2000 años tenía una estructura genómica, era un diploide, era una estructura simple, fácil de digerir. Con el tiempo pasó a ser un triploide. Ahora mismo, el pan que se come la gente, o el trigo que se come la gente, es un hexaploide. Nuestras enzimas y mucinas intestinales no están preparadas para digerir correctamente eso. Pero es que encima le puedes añadir otra cosa. Hace 2000 años el trigo tenía un 4% de gluten. En el siglo XVIII tenía un 8% de gluten. Actualmente tiene un 12% de gluten. Entonces, unes las dos cosas, que la estructura genómica ha cambiado y que tiene más gluten de peor calidad, más indigesto, y tienes delante un alimento que en principio el que lo digiere bien es porque tiene un aparato digestivo de hormigonera. De esos que ya lo mismo da que metas trigo que cualquier otra cosa, ¿no? Privilegiados, que los hay. Sí, total. Hablas mucho de los inhibidores de la amilasa y la tripsina, los ATI. Sí. ¿Qué son exactamente y qué papel desempeñan en las enfermedades autoinmunes? A ver, los inhibidores de la amilasa y la tripsina en realidad es algo que la naturaleza ha hecho de manera adecuada y lo ha hecho para que ciertos vegetales se puedan defender. ¿De qué? De las agresiones. Si a uno de nosotros, un mamífero, nos viene a atacar, tenemos dos opciones. Una, las manos o los mordiscos, no sé, por decir algo, ¿no? Pero una planta no tiene esas No alternativas. puede salir corriendo. Exacto, y tampoco puede salir corriendo, efectivamente. Sí, salir corriendo era otra alternativa, tienes razón. Exacto. Tienes razón. Vale, entonces, si no tiene otro mecanismo, el único mecanismo que tiene es generar alguna sustancia que si me comen se les quite las ganas de volver a hacerlo. Esa es la forma. Esos son los ATIs, los inhibidores de la amilasa y la tripsina. Tripsina, que es una proteasa. Entonces, pensamos, un momento, me estás diciendo que tienen un inhibidor de enzimas que yo tengo como mamífero y que necesito para digerir. Con otras palabras, es posible que esas sustancias estén generando digestiones incompletas e incluso que generen inmunoreactividad. La respuesta a estas alturas es un total y absoluto sí. Es así, y es así, puedo decirlo porque precisamente este año, cuando estoy dando las conferencias sobre enfermedades autoinmunes, saco no menos de 10 estudios científicos realizados con los ATI, que demuestran que están detrás de muchas de las inmunoreactividades. ¿Dónde están los ATIs? ¿Están solamente en el trigo? No, no solamente están en el trigo, están en realidad en la mayor parte de los cereales, sobre todo los cereales domésticos, sobre todo los domésticos. Y esa es la razón por la cual yo no voy a recomendar, y que por cierto, también esto igual a alguien le va a doler los oídos, pero hace ya años, yo recomendaba años atrás la espelta. Pero la espelta la gente no sabe que tiene más gluten incluso que el trigo común. Estamos con las mismas. O la cebada. La espelta antigua no tiene nada que ver con la espelta moderna, claro. Claro, sí, sí, sí. Bueno, de hecho, hay una espelta que los franceses todavía mantienen, que es la pequeña espelta. Exacto. Eso es, que todavía es un diploide. Sí, es decir, sí, es verdad, sí, tiene sí. gluten, pero es muchísimo más original Sí, y se digiere mucho Hay mejor. algún proyecto de pan muy artesanal en pueblos muy pequeños del norte de Cataluña que están con espelta pequeña, pero cuesta de encontrar. O sea, la espelta de la panadería de Sí, pan de espelta no es diploide, ni de eso coña. es. Exacto. El centeno, ¿qué tal? ¿Ha tenido modas? ¿Ha tenido momentos El, más agraciados que otros? el centeno, si el paciente tiene una buena salud, tolera bien el gluten, es una opción mejor que el trigo. Ya. Eso está claro. Y además tiene una virtud. El centeno tiene una virtud que no tienen otros cereales, hay que reconocerlo, que es que el pico de glucemia que genera es mucho más contenido que el del resto de cereales. El resto de cereales tiran para arriba enseguida, el centeno es una curva mucho más lenta, por eso se le ha llamado
el pan de centeno, el pan de los diabéticos, ¿no? Porque no pega los picos de insulina, pero tiene gluten. Pero también debe estar muy hibridado el centeno de hoy día, ¿o no? Sí, 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 sí. Bueno, de hecho, trigo, cebada, centeno y, siento decirlo, avena han cambiado muchísimo. Hay un estudio antropológico hecho por Señalé fantástico que te explica toda la transformación, cómo ha llegado a lo que tenemos actualmente.